Azul. Descenderemos el río Cinca junto a los navateros, siguiendo una peligrosa tradición centenaria. ¡Más fuerte! ¡Sigue, sigue! Por fin pasaré a la acción. Si hay un color que nos remite a la vida, es el azul, porque está asociado al agua, y allá donde nace el agua, nace la vida. En el cielo luz, y en mis brazos tú. Por el Pirineo aragonés, dentro del Parque Nacional de Ordesa, discurre el río Cinca, que ha dado actividad a muchos pueblos que nacieron en sus orillas. Desde hace 500 años, los pobladores de la zona vivieron del río, que les servía para llevar los troncos talados de los árboles. Un día son lanzados al agua, iniciándose así la maderada, el transporte fluvial clásico antiquísimo de los pinos, desde las sierras casi inaccesibles hasta cerca de la capital, centro de distribución y elaboración de la madera. 14 kilómetros de río cubre el transporte fluvial recogido en esta película. 14 kilómetros de cabeza a cola de la maderada, salvando con rudimentarias obras de ingeniería, llamadas adobos, los trayectos escasos de agua o los pasos difíciles. Los oriundos de la zona crearon embarcaciones para transportar esos troncos, llamadas navatas. Hoy vamos a retroceder en el tiempo con un grupo de apasionados navateros que revivirán con nosotros una peligrosa aventura. Descender en balsa por el río Cinca de la misma manera que lo hacían sus antepasados. Conozcamos a Joaquín Betato, uno de los principales impulsores de recuperar la tradición navatera. Para nosotros, los que en su día recuperamos la tradición del oficio navatero, es sentir dentro el sufrimiento y las penurias que pasaron todos nuestros ancestros para conseguir lo que ahora tenemos. Era duro porque eran días enteros bajando a otras tierras para ellos desconocidas, dejando a sus familias aquí. Y luego que subían andando. Tú imagínate, desde aquí sí hay pues, 400 kilómetros hacia la desembocadura del río Ebro en el mar Mediterráneo, y subían andando. Todo esto lo hacemos simplemente para evocar un poco, ¿no? Y para recordar a los antiguos navateros que realmente ellos se jugaban la vida constantemente, muchos de ellos no sabían nadar, es increíble. Y bueno, pues un poco cada año nosotros hacemos la representación, pero al mismo tiempo lo pasamos bien y lo aprendemos, ¿no? Y nos da un poco de vida. El oficio de navatero se ha extinguido y quedan muy pocas personas que puedan contarnos cómo era esta profesión. Uno de ellos es Domingo Tomás, un hombre que a sus 90 años sigue recordando sus aventuras navateras como el primer día. ¿Tú por qué te metiste a navatero? Porque vas a Barbastro, vas a Tortosa, o vas por ahí. O sea, que tú lo que querías todo visto. Eso. Lo que querías es ver mundo. Ahí está. Ver mundo, ver los pueblos, cómo era el exterior de los valles pirenaicos. Y eso me gustó mucho. Bueno, Domingo, ¿qué te parece? ¿Nosotros estamos haciendo bien las cosas, conservamos bien la tradición? Sí, y enseguida os disteis a todo, como se hacía aquí. Claro. Fuisteis uno de los que más habéis colaborado y habéis estado al frente. Nosotros seguiremos para adelante con lo que nos habéis enseñado vosotros. Ya ves. Vamos con el tronco. Perfecto. Venga, alineamos allí. Muy bien. En esta zona, hablar del río, hablar del agua, hablar del Cinca es hablar de vida. Yo en mis venas, y si ahora mismo me cortara, yo creo que saldría agua en vez de salir. Saldría un color azul, pero no de sangre real, sino un color azul del agua del río Cinca, porque tiene unos colores azules que son una maravilla, ¿eh? Todo está listo. Vamos a ser testigos de su aventura. Los navateros van a repetir la tradición de sus ancestros descendiendo a las bravas aguas del Cinca. ¡Vámonos! ¡Nos vamos para abajo! ¡No quieres mucho río! ¡Dale! Bueno, ya estamos en el agua. Primera prueba conseguida.
El primer tramo parece sencillo, van confiados, aunque su suerte depende de 2 troncos de madera que hacen de timones. Sus antepasados se jugaban la vida por dinero, pero ellos solo lo hacen por continuar con esta tradición. El peso de la balsa hace que los movimientos sean lentos y tienen que adelantarse a las corrientes porque cualquier paso en falso puede provocar una caída. Controlada, perfecto. Venga, ya vamos a encauzar. Vamos a encauzar. A la derecha ya te transmite. Venga. Ahí. Venga, empieza a meter, vale. Muy bien, muy bien. Venga, moviendo al revés, moviendo al revés. Más. Más, rápido. Venga. Más, sigue. Esto es lo que yo tenía. Vale, tranquilo. Paraguas, tranquilo. Tranquilos. A mitad de recorrido, los navateros encallan su embarcación con una piedra. Deben aunar todas sus fuerzas para superar este contratiempo. Oye, Juan, lo atamos. Con un verdugo. Ahora va. Gracias a su habilidad, consiguen sortear el obstáculo y seguir el recorrido hasta el tramo final. Sus antepasados pueden estar tranquilos. Gracias a ellos, esta tradición sigue más viva que nunca y nosotros podemos revivir aquellas arriesgadas travesías. La primera navata ha embarrancado. No es raro que esto suceda, sobre todo en los tramos anchos y poco profundos del río que dejan ver las grandes piedras que forman su lecho. Las historias de los navateros han quedado reflejadas en imágenes como estas. 30 años después volvemos a reunir a uno de sus protagonistas con el director del documental. Mi cariño por el río Cinca nace más o menos por allá por los años 81, cuando empezaba a rodar mis primeros documentales, el yeso en San Juan de Plan, luego las navatas. Pero tú al fin y al cabo has tenido otro cariño al río porque tus pies casi nacieron en las aguas del Cinca. Yo sí que me crié mucho en el río porque en el pueblo donde nací no había niños de mi edad. Entonces yo pasaba muchas horas solo por estas enormes gleras, por todos estos pedregales, pescando, nadando, mirando el agua. Entonces siempre he sentido una vinculación muy especial, no solo con este río, con todos. Cuando se deshace la nieve y el río crece muchísimo, pilla ese color plateado y es el tiempo de las navatas. Por eso para mucha gente de la tierra baja, la primavera la traían los navateros. Veían aparecer la silueta de los navateros que bajaban y ellos eran la alegría porque se había acabado el invierno, empezaba la primavera. Empezaba el movimiento de madera hacia Tortosa, hacia el Mediterráneo. Sí. Las riadas dejan mucha leña. Ahora eso no tiene ninguna importancia porque nadie coge la leña del río, pero yo recuerdo cuando era niño que nada más pasar la riada rápidamente íbamos todos al río y cada casa iba marcando los troncos que había visto el primero para guardárselos para irlos a buscar después. Fíjate. Y se cogía mucha leña del río, de manera que yo siempre digo que el río iba mal para los huertos porque arrastraba la tierra y se la llevaba, pero iba muy bien para la cocina porque daba leña para el fuego. Desde hace siglos, de estas aguas azules del río Cinca depende la supervivencia de los habitantes de estas tierras. Lo que en otros tiempos era lucha y sacrificio, hoy se ha convertido en aventuras teñidas de nostalgia.